Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, estamos de vuelta con más a esta hora para establecer nuestra primera conversación de esta mañana, y es que han transcurrido al menos 17 días de esta huelga docente en el país y hay diferentes aspectos que pues tocar o evaluar alrededor de. Uno definitivamente es la importancia y el efecto que tiene este tiempo que se está perdiendo, porque es una interrupción luego de 2 años de rezago de la educación continua, oportuna, eficaz para nuestros jóvenes y niños, pues el que está transcurriendo este tiempo sin retornar, independientemente de que exista la iniciativa de plataformas digitales y demás, pero también tiene un impacto en la conducta de nuestros jóvenes y niños. Esta mañana está conmigo Gabriela Arosemena, es psicóloga clínica, con quien me gustaría analizar estos aspectos en cuanto no solamente a la capacidad del aprendizaje, a esa evaluación que va a ser oportuna hacer si ya las anteriores no nos iba muy bien, y también cómo impacta en ese relacionamiento con sus pares en nuestros jóvenes y niños. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los radioescuchas en la mañana de hoy. Pues sí, definitivamente que esta nueva interrupción en las clases presenciales pues calan en lo que es la salud mental de los estudiantes, sin desmeritar la lucha que definitivamente es legítima en cuanto a los docentes y lo que se vive en el país hoy día, pues no es... No es inválido pues hablar acerca de que veníamos de 2 años de pandemia, de 2 años de clases virtuales, que ahora los estudiantes se estaban reincorporando a esa modalidad presencial y pues nuevamente se ve interrumpida ese proceso de adaptación en cuanto a las clases virtuales, pues nuevamente algunos por módulos, otros simplemente no están dando clases. Y definitivamente que es como un impacto que causa en el proceso educativo de los estudiantes, principalmente de las escuelas públicas. ¿Qué cosas son importantes tomar en cuenta, por ejemplo, por las autoridades, los padres de familia y demás? Porque nosotros hemos visto recientemente, bueno, hace ya creo que quizá pasó un mes o ha transcurrido un mes, desde que la ministra de Educación da a conocer la cantidad de estudiantes que habrían expresado, y volvemos a caer en esto porque estamos muy concentrados en la mesa única de diálogo, en el acuerdo del combustible, y siempre estamos viendo las cosas de forma no solamente momentánea o a lo que está ocurriendo, reaccionando a todo, sino muy superficiales, muy por encima. Y aquí se dijeron cosas muy importantes como la cantidad de estudiantes que han tenido pensamientos suicidas. Y esto, a ver, yo creo que sí, que la autoridad se ha tomado muy en serio el tema y hay un trabajo que se está haciendo detrás de, pero ¿qué cosas serían oportunas tomar en cuenta? El gremio docente, que si bien está haciendo o ha emprendido una lucha en beneficio de todos, y lo entendemos y lo ha manifestado usted, licenciada, es legítimo el reconocer la lucha, pero también hasta qué punto se está siendo consciente del impacto que tiene en nuestros jóvenes. Y aunque hablen incluso de reponer el tiempo, porque es falso. No se repone el tiempo ni dando clase los sábados, que no va a pasar. Exacto. Yo diría que, Ricardo, pues tienes mucha razón, el tiempo simplemente se va, no regresa, y ese tiempo de calidad y de aprendizaje que nuestros niños y nuestros adolescentes pueden tener el día de hoy, pues simplemente no regresa. Yo considero, como psicóloga, que el tema de todo eso que ha estado pasando, toda esa ausencia de las aulas, toda esa incongruencia que hay en el proceso educativo, pues lastimosamente sí tiene una consecuencia académica, sobre todo en el sistema pues, público educativo. O sea, muchos docentes a nivel privado pues siguen dando clases y tal. He escuchado, pues he podido tener la oportunidad de que hay docentes que en el sistema público se mantienen dando módulos porque no quieren que los estudiantes se atrasen. Eso ya, bueno, yo diría que ya es un tema más de vocación. Pero yo sí considero que en tanto que la lucha sigue siendo legítima, sí debería haber como un mecanismo por parte del MEDUCA, no solamente de reponer, sino de ver de qué manera se eleva un poquito ese nivel académico, porque nuestros estudiantes han quedado muy, muy rezagados en ese sentido. Y pues la verdad es que yo no te puedo decir, pues siendo psicóloga, no más educadora,
cómo se puede reponer el tiempo, si van a haber Claro. vacaciones, sabes que hay periodos en los que queda una semana de vacaciones, no sé si van a utilizar ese tiempo, no, sabemos pues que los sábados quizás no sea tanto el rendimiento, pero lo que sí te puedo decir es que al final del día son nuestros estudiantes los que sufren las consecuencias de esta falta de clases y que pues al final la educación sigue siendo un derecho humano de todos los niños y niñas, y pues hay que ver cómo se maneja ese tema. El tercero establecido precisamente en la norma de los derechos humanos de las niñas y niños y en base a, obviamente, a su experiencia, ¿qué cosas puede o podría, si nos ponemos a analizar, hablaba yo hace un momento de las declaraciones de la ministra, y uno puede entender que de pronto muchos niños iniciaron su vida escolar desde casa, no tuvieron el relacionamiento con otros niños de su edad, con sus compañeros y demás, apenas iniciando este año han tenido la oportunidad de hacerlo y se interrumpe. ¿Qué cosas podría generar en, yo no sé si llamarle la conducta, en el aprendizaje? ¿Qué cosas impacta en un niño, por ejemplo, este tipo de situaciones? Bueno, yo te diría, mira, al final del día los seres humanos somos seres sociales, somos seres que por naturaleza necesitamos relacionarnos con todo esto, no solamente ahora el tema de la huelga, sino antes de todo la pandemia nos dificultó precisamente ese nacer natural que tenemos las personas de relacionarnos los unos con los otros, así que pues es muy complicado. Yo no te puedo decir que son padres que deben estar más presentes, que deben estar ahí, exactamente, o sea, vivimos en una sociedad donde los padres tienen que trabajar, a veces los niños se quedan solos, muchas veces tienen que recorrer a leer un libro o a pasar mucho tiempo solo. Entonces, yo diría que lo mejor que podemos apostar es que se llegue a un sano acuerdo en esta mesa del diálogo, aprovechando el espacio para hacer un llamado a las autoridades de que si bien se está dando este asunto de la mesa única, de los acuerdos que hay que llegar para todos los panameños, que se busque la manera de no impactar tan directamente algo tan preciado como es la educación, que de por sí ya está un poquito lacerada en cuanto a calidad y que se pueda seguir dando y llevar a buen puerto. Recomendaciones, licenciada, para los padres, al ver, bueno, que sus niños están en casa y usted ha dicho algo muy importante, y es que muchos padres pues están trabajando, o sea, tienen que hacerlo y no hay otra forma, y ese niño también de alguna manera durante el tiempo de la pandemia pudo también verse afectado porque mientras habían padres que estaban desarrollando las clases o atendiendo la parte de la virtualidad junto con el niño, había otros que tenían que trabajar a la par de las clases, o sea, de cuando se estaban desarrollando las clases. Pero que para un padre que está en este caso, porque hay una manifestación de los padres, preocupación y una petición incluso al sector docente de regresar, porque ojo, y sin demeritar la legitimidad de la lucha de la que todos nos estamos beneficiando, porque esto va a repercutir a nivel general. Sin embargo, dicen, bueno, pero es que siguen cobrando. Entonces, ¿cuál cuál es quién es el sacrificado realmente en medio de toda esta situación mientras se logran estas conquistas? ¿Cuáles serían las recomendaciones para los padres? Bueno, las recomendaciones para los padres, sobre todo en esta era digital, en esta era de sobreinformación, yo recomendaría limitar un poco el uso de todo este acceso a la tecnología que hay. Sabemos de que hay mucho de TikTok, muchas cosas que de repente no puedan enriquecer académicamente, de repente hay otras cosas, otras tareas acá, aparte que los padres puedan dejar a los niños, si bien es cierto que no pueden pasar las 24 horas con ellos, leer un libro, leer siempre es muy enriquecedor. Y sobre todo en este momento, vuelvo y repito, donde hay tanto acceso digital, tanto Twitter, tanto TikTok, de repente pues retraer un poco y dedicar un tiempo o asignarle algunas horas a una lectura académica, a una lectura comprensiva, que de repente, mientras tanto, mientras se da todo lo que se está dando en el panorama nacional, pueda ayudar a ese niño, niña o adolescente a enriquecerse intelectualmente. Definitivamente, y son oportunas estas recomendaciones. Quiero agradecerle a la licenciada Gabriela Arosemena, psicóloga clínica, su aporte esta mañana, pues tratando de buscar algún tipo de opción en medio de esta situación que no depende ya de nadie externo, únicamente de quienes toman las decisiones a nivel gremial. Muchísimas gracias, licenciada. Buen día. Gracias a ustedes por invitarme. Saludos a todos.
Bien, y vamos a avanzar siendo las 7:09 de la mañana.